Jamás imaginé que alguien tenía conocimiento de eso. Se me había prometido que sería exclusivo para mi uso. Un instante de calma, tomó un instante de calma en medio de todas las dificultades que había experimentado. No fue algo que tuviera previsto, ni pasó por mi mente, simplemente ocurrió. La vivienda se encontraba en calma. Esa clase de silencio que se sumerge en tu ser. No hay nadie en el hogar. Joel instrucciones. Joel interrupciones. Solo yo y la calma absoluta. Recuerdo encontrarme en mi cuarto, con el suelo a mi alrededor y el agua aún resbalando por mi piel tras salir del baño. Me vi reflejado en el espejo. Ni siquiera me podía identificar. Fatiga visual. Sensación de frío intenso. Un rostro que no había recibido muestras de cariño en un largo periodo de tiempo. Solo podía preguntarme cuándo experimenté por última vez la sensación de ser anhelada. Yo el requerimiento. Intolerable. En ese lugar no más. Anhelada. Anhelada. La existencia. Regresé a estar en contacto con el suelo. Dejé caer mi celular. No era cuestión de querer, ni tan siquiera por diversión. La cuestión era experimentar la sensación de estar plenamente vivo. Experimentar una emoción. Algo auténtico. Algo que no estuviera envuelto en silencio, ni en gestos gélidos, ni en restos inertes devorados por un individuo que, plantado allí, ya no dirigía su mirada hacia mí. Durante un instante, mi mente quedó en blanco. Fue al abrir mis ojos, y allí se encontraba, mi pequeño. Al encontrarse en la entrada, aún, mantén la calma, observando con detenimiento. Mi corazón se hundió. Me era imposible cambiar de posición. Era incapaz de articular palabra. Me resultaba difícil respirar. No pronuncié ni una sola palabra. Simplemente me encontraba en ese lugar. Y vaya, no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba en ese lugar. No tengo idea de lo que presenció. Yo, el embargo, tengo la certeza de que en ese instante específico, algo se transformó. No únicamente en él, dentro de mí. No me protegí de inmediato. No alcé la voz, ni vociferé, ni abandoné el lugar. Solo eché un vistazo atrás. Experimenté la sensación de ser reconocido después de mucho tiempo. Y fue eso lo que más me sorprendió. Si permaneces aquí, si aún estás prestando atención, es posible que haya una parte de ti que comprenda la sensación de ser tan desconocido durante tanto tiempo. Comienzas a perder la noción de tu propia existencia. Quizás tú también has experimentado esa situación. En ese sitio donde la mirada se detiene por un instante, se experimenta una sensación de intimidad más profunda que la de años de amor recibido. Voy a compartir todos los detalles contigo. En realidad, las secciones que me generan miedo, lo que aún no logro comprender del todo, y las ocasiones que aún persisten en mi mente durante la noche. Antes que nada, si relatos como este despiertan tu pensamiento, provocan emociones en ti o te invitan a reflexionar, incluso si generan incomodidad, te invito a suscribirte a Shocking Infidelity Saga. Cada semana exploramos a fondo las verdades ocultas que se esconden tras las puertas cerradas. Son relatos que la gente susurra, pero nunca se anima a expresar en voz alta. ¿Te encuentras preparado? Regresemos al lugar donde todo tuvo su verdadero inicio. Tras ese instante, esa pausa sin palabras, ese momento de quietud en el que Pilar y yo decidimos cerrar los ojos, todo cambió para siempre. Hasta el aire dentro de la vivienda. Experimentamos una sensación de mayor peso, como si estuviéramos llevando consigo misterios en este momento. Quizás la transformación se inició mucho tiempo antes de ese momento. Quizá todo empezó el día en que perdí la capacidad de reír sin reflexionar. Mi edad es de 36 años. Durante 8 años estuve unida a Bárbara en matrimonio, un periodo en el que esos años tenían un valor especial. En otro tiempo, la felicidad era parte de nuestra vida. Creí que nuestra relación era más sólida. En el coche, solía agarrar mi mano, apartar mi cabello con ternura, para luego mirarme fijamente, y acariciar suavemente mi espalda al cruzarnos en la salida. Todo resultaba sencillo y rebosante al mismo tiempo. Isaiah simplemente se paró. Permaneció igual durante la noche. Se movió con parsimonia, observando la obra de arte detenidamente. Un beso de despedida nocturna extraviado por estos lares. Otro día laboral más extenso allí. La importancia de su teléfono creció más y más en comparación con la mía. Isaiah de la cena, Pesquis me encontraba en el automóvil,
redactando correos electrónicos y hablando en voz alta como si solo pudiera escuchar esas palabras. Al fin, callé. Decidí no seguir esforzándome. Decidí alejarme de él, ya que cada vez que lo intentaba, parecía como si me estuviera acercando a un espacio desolado. No está en combate, al menos no de la forma en que la gente suele imaginar la lucha. No hay otra dama. No hay ningún mensaje oculto. No se aceptan dibujos a lápiz. Únicamente. No hay nada. Yo el contenido. Guarda silencio. Falta de conexión emocional. ¿Y esa falta de cuidado? Devora en silencio. Comencé a experimentar la sensación de ser un espectro dentro de mi hogar. La vivienda, situada en las afueras, se percibe más fría de lo que aparenta, a pesar de estar impecable y bien cuidada. Paredes construidas con granito, dispositivos fabricados en acero inoxidable, pintura de tonalidades suaves en las paredes. Es un sitio ideal para tomar fotos, pero carece de calefacción. No experimenta la sensación de estar vivo. No hay más. No por los corazones que realmente se conectan entre sí. Hasta mi cuarto, que se supone es mi refugio, parece ahora más bien una prisión. Paredes lisas, espaldas impolutas, panel nocturno con más frío que privacidad. Allí me encontraba en esa jornada, en aquel lugar destinado a representar protección, tratando de encontrar un instante auténtico. Pilar ha vuelto a formar parte de nuestro día a día desde hace poco tiempo. 19. Terminó su primer ciclo escolar. Expresó la necesidad de tomarse un momento de reposo. Me gustaría regresar a mi hogar y realizar un periodo de estudios en línea. Manifestó sentir fatiga. Comunicó la pérdida de su vivienda. Y en eso yo confiaba. Quizás simplemente era su deseo. Se caracteriza por su serenidad. Siempre se ha mantenido de esa manera. Yo, el embargo, en estos días, veo una carga en su mirada que no logro descifrar. Observa todo, pero no interviene. Es el tipo de chico que prefiere guardar silencio, pero cuando decide hablar, siempre acierta. Al volver a su hogar, ni siquiera lo reconoció. Había experimentado un crecimiento, con una estatura mayor, con los brazos extendidos y un poco más de barba. Pero no se trataba únicamente de eso. En ese momento, reinaba un profundo silencio en su interior, a un ritmo más pausado, con mayor profundidad y una sensación más intensa. Comenzó a realizar tareas menores. Preparas alimentos sin que te lo pidan, limpiando con la tela. Coloqué la comida justo en el momento en que se me pasó, de forma sutil. Yo la intención de llamar la atención, únicamente. En completo silencio, adentrándome en los huecos desocupados que Bárbara había dejado. Al inicio, me pareció agradable. Un joven que desempeñaba labores de asistente. Mostraba un aire reflexivo. Yo, el embargo, también existía algo adicional. La forma en que sus ojos se mantenían concentrados. La forma en que me observaba cuando creía que no estaba prestando atención. Como si estuviera intentando comprender algo. Quizás, como en ocasiones anteriores. Me ocuparía de realizar la misma tarea. No tenía intención. Yo, el embargo, al ser descubierto después de años de pasar desapercibido, resulta complicado no reflexionar sobre el pasado. Algunas situaciones de poca importancia, actos inocentes, adquirieron con el paso del tiempo un matiz menos inocente. La forma en que solíamos lavarnos las manos al salir, la forma en que se apoyaba en la encimera mientras preparaba la comida, atento, interesándose por mi día de una manera que Bárbara no había mostrado en mucho tiempo. ¿Cómo reaccionó mi cuerpo ante eso? Me causó un gran susto. No tenía ningún significado previsto. Yo, el embargo, llevó a cabo la acción. No es por nuestras palabras, sino por lo que callamos. En ocasiones, en un hogar donde reina el silencio, una mirada puede tener más impacto que un grito. Y todo eso, cada acción sin malicia, condujo a ese instante en la habitación en el que permití sentirme solitario por un instante. Pilar me observó todo. No mostró ningún signo de miedo. No se movió. No mostraba signos de miedo. Mostraba signos de estar despierto. De repente, experimenté una sensación inesperada. Me gustaría actuar como si eso nunca hubiera pasado. Hice el intento. Decidí no hacerlo. Permaneció por un periodo prolongado en mi cuarto. Bárbara bebió una mayor cantidad de agua. Salió de la cocina al llegar. Yo, el embargo, la atmósfera entre nosotros seguía sin despejarse. Solo se encontraba en proceso de calentamiento. Tenía plena certeza de que esto aún no había concluido por completo. Algo,
se había activado en ambos. Ninguno de nosotros tenía idea de cómo hacer que volviera a conciliar el sueño. Ocurrió el día viernes. A las 4 de la madrugada, Bárbara mandó un mensaje indicando que iba a quedarse trabajando hasta tarde. Ariadna vez más. Joel pedir perdón. Joel realizar ejercicios de calentamiento previos. Solamente. Un comunicado. Ariadna vez más, cenando sin compañía. Ariadna vez más, el silencio se hace presente, resonando a través de las paredes. No llegué a contestar. Pasé un rato en la cocina solo, reflexionando sobre lo que me dijiste, observando el escenario como si pudiera revelar algo que desconocía. Posteriormente lo apagué. Coloqué el rostro del celular sobre la superficie de la mesa. «Sirva una copa de vino, por favor». Me lo llevé conmigo. No me importaba en absoluto terminar la colada que había comenzado anteriormente. La dejé sentada en el vaso, justo en el centro, con una rodaja de limón en el borde. Únicamente. Ya no me importaba. Coloqué 2 luces en el cuarto de baño. No fue por un deseo romántico, sino por la necesidad de experimentar sensaciones distintas a la luz artificial y la ausencia de luz. La luminosidad acogedora. El aroma que proviene de la colada. Un toque de delicadeza en una existencia que se había desarrollado demasiado cerca de los límites. La temperatura del baño era elevada. El calor roza el límite. A pesar de todo, decidí darme un baño en él. Decidí cerrar mis párpados. Permití que el calor se intensificara en mis huesos y dejé que la oscuridad se expandiera en mi pecho. En ese momento de quietud, algo se reveló. Mi mente, en primer lugar, no mi cuerpo. Comencé a recordar situaciones que tenía olvidadas desde hace bastante tiempo. Disfrutaba sin inspeccionar la habitación de antemano. Mientras estiraba la masa, Bárbara rodeaba mi espalda con sus brazos. Cuando alguien me tocaba como si me importara, la sensación que experimentaba era única, y el sentimiento de estar solo se transformó en algo imprescindible, fuera de la lista, fuera de la imaginación. Solo con un poco de hambre puedo recuperar la sensación de pertenencia. Kazuki lo tanto, fui secuestrado. Llevé el vino restante a la habitación. Dejé la puerta de la habitación entreabierta. Nunca cruzó por mi mente. Tomé asiento en la cama. A través de la puerta, las lámparas emitían una luz brillante que proyectaba sombras en el suelo. El calor del agua aún se sentía en mi piel, sentía en mi piel. Sentía el calor de las hojas en mi espalda, y fue entonces cuando me rozó. No es por diversión, en realidad no. El clímax no era el tema principal. Se pretendía recuperar algo que me habían quitado. Al principio, me resultaba extraño el tacto de mis propias manos. Dudaba si realmente merecía esa clase de gestos cariñosos. Yo, sin embargo, me aproximé a eso más tarde. He decidido poner fin a mi dolor. Opté por la tranquilidad del mutismo. Y allá de mucho tiempo, experimenté una sensación de presencia. El poder estaba presente en eso. Supervisión. Hablo únicamente de mi ser, de mi propia anatomía, de mi aliento personal, de mi propia epidermis. Decidí cerrar mis ojos y permitir que el instante me sorprendiera. Y allá experimenté esa sensación. Nada de ruido. Evita levantar la voz. Tan solo una aparición. Al despertar, abrí mis ojos y dirigí la mirada hacia mirada hacia la entrada, y allí se encontraba. El nombre de pila es Pilar. Detente. Permanecía inmóvil. Permanecía en silencio total. Estaba observando. No se aproximaba. No estaba haciendo mi kisit y ash, no estaba haciendo ningún ruido. No solía enfadarse. Era inimaginable la expresión de su rostro. Mantén la calma, centrada en el objetivo. Las miradas se posaron en mí como si buscaran comprender algo más allá de lo que observaban. Me era imposible cambiar de posición. Sentía cómo mi aliento se irritaba en la garganta. El latido de mi corazón resonaba con tanta intensidad que era audible en mis ojos. Mi mano se detuvo mientras descansaba entre mis brazos, con mis piernas ligeramente separadas sobre el suelo. Había una parte en mí que ansiaba expresarse a voz en grito. Detener los cubos. Indícale que se retire. Yo, sin embargo, no lo realicé. Solo observé hacia atrás. Sus ojos me transmitieron que estaba al tanto de la situación. No solo por la acción que estaba llevando a cabo, sino también por la razón detrás de ella. En ese instante,
No experimenté ninguna vergüenza. No de forma inmediata. Experimenté la sensación de ser observado, de una forma que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Esa situación me generó miedo. No era simplemente cuestión de ser capturado. Era acerca de lo que él percibió en mi persona. La sensación de vacío en el estómago. El sufrimiento. La dama que se encuentra bajo toda la estructura ósea. Nadie más en esta casa había percibido por un largo, largo tiempo. En ese instante exacto, comprendí que todo había dado un giro. No es por mis acciones, sino por lo que presenció él. Casi no pude conciliar el sueño esa noche. Seguí observando el firmamento, presenciando cómo las siluetas se transformaban en él, percibiendo el sonido de la puerta como si narrara algo incomprensible. Cada vez que mis ojos se cerraban, su imagen aparecía ante mí. El nombre de Pilar, Ariadna Vez en ese lugar, tranquilo, observando con detenimiento. Seguí cuestionándome si él observó todo. ¿Pasó desapercibido para mí que se dio la vuelta? ¿Kazuki cuánto tiempo permaneció en ese lugar? Yo el embargo, la pregunta más angustiante, aquella que despedazó mi estómago. Deseaba que me encontrara. No podía sacar esa idea de mi cabeza. No pude detenerme de inmediato, la verdad. No alcé la voz. Olvidé protegerme del sol. Me quedé helado, como si una parte de mí se resistiera a dejar que ese instante se esfumara. Esa idea me provocó malestar físico. Me levanté de la cama, alrededor de las 5 de la madrugada con el propósito de realizar una tarea. Preparé café, le di de comer al perro y observé por la ventana en busca de soluciones. Al no tener claro mi estado emocional, experimenté todas las sensaciones posibles. Sorpresa, qué vergüenza, estado de gestación, realizar todas las tareas simultáneamente. De repente, una ola me envuelve sin tregua, impidiéndome tomar aliento. Me autocriticé por haber cometido un error. Es común que ocurran este tipo de situaciones, que no había cometido ningún error. En realidad, no. No toqué la puerta. No le extendí una invitación para presenciar. Las cosas no sucedieron de esa manera. Yo, el embargo, reiteraba la misma situación una y otra vez. La entrada, parte abierta por la mitad. La bebida de los dioses, los dispositivos de iluminación. Fue la primera vez en mucho tiempo que permití que mi cuerpo se desplazara con total libertad. ¿Fui excesivamente ansiosa? ¿Estoy mostrando demasiada ansiedad? ¿Acaso dejé intencionalmente esa puerta abierta sin siquiera percatarme? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Qué razón había para que no pudiera sacarme de la cabeza la forma en que me observaba? A la mañana siguiente, escuché cómo sus pasos resonaban al descender las escaleras, mientras aún no acababa de tomar mi café. Al llegar a coger el vaso, mis manos temblaban. Al principio, no dirigí la vista hacia mí mismo. Era imposible para mí. Tomó asiento frente a mí en la mesa del desayuno. Ni una sola palabra. Observé la escena de reojo. No mostraba signos de agitación, enfado ni incomodidad. En soledad y calma, como si nada hubiese ocurrido, como si todo hubiese pasado. Al fin me observé una sola vez. Nuestros ojos coincidieron brevemente, tan solo un instante, antes de que él apartara la mirada y se marchara. Yo, el embargo, en ese instante percibí algo. Evitar el proceso legal. Evita sentir rabia. ¿Hay algo adicional que desees agregar? Ariadna, situación que aumentó mi confusión en lugar de aclararla. Isaiah. Bárbara hizo su entrada. Tomó asiento en la mesa con su característico murmullo, mientras seguía tecleando en su dispositivo móvil, casi sumergido en otra realidad. Joel, dirigir la mirada a nadie, saludó con un buenos días. Se dispuso a disfrutar de su taza de café. Comenzó a redactar los correos electrónicos como si las personas que estaban frente a él no estuvieran presentes. Tenía ganas de gritar, ya que mi mente ardía en llamas. Mi cuerpo seguía manifestando confusión y dolor, junto con una sensación indefinible. El esposo con el que me casé, mi apoyo en la vida, ni siquiera se percató de que mi mundo se desmoronaba por dentro. Observé a Stephen desayunando su cereal con total normalidad, como si fuera un día más, a pesar de la tormenta emocional que estaba viviendo en su interior. Me gustaría saber qué observaste. ¿Cuál fue tu sensación? ¿Cuál es tu pensamiento en este momento? Yo, el embargo, le resultaba imposible hacerlo, ya que no estaba segura de si deseaba conocer las respuestas. Mientras tomaba mi café, me senté tratando de aparentar normalidad, ignorando la incomodidad que sentía,
en lo más profundo de mí, intentando disimular que me había sentido más expuesta, en un instante fortuito que en años de matrimonio. Trataba de lograr comprensión. Él tiene la edad suficiente para comprender. Tal vez no deseaba presenciarlo. Se trató de un suceso inesperado, una equivocación. Así es todo. Yo, en lugar a dudas, en el fondo de mi ser, era consciente de esa información. No lo consideraba verdaderamente, ya que los accidentes son impredecibles. Los accidentes no se ven a simple vista. Los accidentes impiden experimentar el amor. Traté de presionarlo hacia abajo. Me repetí que debía superarlo, que estaba exagerando. Cada vez que mis ojos se despedían de la vigilia, la imagen de esa puerta se proyectaba en mi mente. El resplandor brillante, su contorno y cómo sus ojos no estaban en suspensión. La puerta tendría que haber sido cerrada. Oh, señor, Kazuki, que dejé la puerta abierta. Quizá la verdadera interrogante sea por qué no hice una pausa. Tras esa mañana en la mesa, las circunstancias no regresaron a su estado habitual. Hubo un cambio. De manera diminuta, en formas casi imperceptibles. Jamás abordó el tema de lo ocurrido, guardando silencio absoluto. En ninguna ocasión, Joel hacer ninguna pregunta. Nada de chistes insulsos, ni siquiera una mirada que pudiera desaparecer como un fallo. Joel, embargo, surgió algo inesperado entre nosotros. Algo resonaba en el silencio, como si la electricidad aguardara para hacerse escuchar. Comenzó a prestarme más atención. Quizás simplemente comencé a darme cuenta de que él reparó en ello. Colaboraba con las tareas domésticas. La lavandería fue dañada sin mi consentimiento. Al hacer las tareas, adquirió el té que más me gusta. Comenzó a preparar los huevos como los disfruto durante las mañanas de los sábados. Pequeñas acciones que Bárbara no había realizado desde hace mucho tiempo. Objetos que no expresaban nada por sí mismos. Joel, embargo, unidos, comenzaron a percibirse como un grito resonando en mis oídos. En ocasiones, su mirada se posaba en mí mientras realizaba tareas cotidianas, como recoger la ropa sucia, acercarme al armario o ajustar mi vestimenta. Al devolverme la mirada, él evitaba hacer contacto visual. ¡Basta ya! Nuestras miradas coincidirían. Aguárdate un momento. Un instante adicional de duración excedente. Apenas extenso para que la atmósfera entre nosotros resulte excesivamente calurosa, agobiante, abrumadora. No soportaba que se diera cuenta. Me molestaba cuando me acercaba a él. Comencé a poner más cuidado en la forma en que me observaba al salir de mi cuarto por las mañanas. No sería algo evidente, pero mantendría el cierre superior de mi blusa sin límites. Opté por los vaqueros que se ajustaban más a mis pies. Utilizaba una crema con fragancia a vainilla, nada destinado a Bárbara. Si ella anduviera sin ropa, él ni se daría cuenta. ¿Qué pasa con Stephen? Siempre mantenía la mirada durante un breve instante. Esa experiencia despertó en mí emociones que llevaba años sin experimentar. Entendido, anhelado, estoy aquí. Isaya de salir de la habitación, me detendría frente al espejo y notaría lo agotada que me siento. ¿En qué actividad se encontraba? ¿Qué clase de madre permite que su hijo la mire de esa manera? ¿Qué clase de mujer te devuelve la mirada? A pesar de cuestionarme, seguía adelante sin pausa. Kazuki, ¿qué se ha generado esta tensión entre nosotros en este momento? Ariadna, profundidad de tensión. Hasta los instantes transmitían una gran intensidad. Mientras salíamos, rozábamos nuestros pies suavemente, dejando una sensación cálida en mi piel. En la cocina, él se aproximaba por detrás mientras yo intentaba hacer algo y no me movía con la rapidez necesaria. Tenía su mano rodeando la parte baja de mi espalda. Sentía como mi aliento se detenía en la garganta. Ninguno de nosotros pronunciaba ni una sola palabra. Ambos experimentamos esa sensación. Íbamos por un camino que ninguno de nosotros se animó a atravesar, pero ninguno de nosotros podía mantenerse alejado de él. Comencé al observarlo sin darme cuenta, al oír el sonido de sus pisadas subiendo por la escalera. Al volver a su hogar, se dio cuenta. Algo se removió en mi corazón al verlo salir de casa sin avisar a dónde se dirigía. ¿Cuál sería el aspecto más desfavorable de la situación? En ciertos instantes, aguardaba a que Bárbara se diera cuenta. Ariadna, única ocasión, observar la transformación de las circunstancias, expresar algo. Es importante estar atento. Joel, embargo, jamás lo llevó a cabo.
permanecía escondido en su labor, todavía trabajando en el trabajo por la tarde. Mientras come con una mano, gira su teléfono con la otra. En una ocasión, me dirigí hacia la barra para pedir una bebida. Pilar me siguió a poca distancia. Al principio no lo escuché, aunque percibí su proximidad. En el instante en que tomé el vaso, su brazo rodeó el mío. Nuestros dedos se encontraron y no nos separamos. No de forma inmediata. Nos encontrábamos en ese lugar. Los dedos se destacaban unos sobre otros. Permaneció mi respiración. La mano de él, serena y tibia. Levanté la vista. Dirigió la mirada hacia abajo. Ninguno de los presentes emitió sonido alguno. Y así fue como volví. Tomó el vaso y se sirvió un poco de agua. Mantén la calma. ¡Qué interesante! Como si los eventos anteriores no tuvieran importancia. Joel, embargo, ocurrió algo. Esa noche no logré conciliar el sueño. El sonido de mi piel evocaba un recuerdo. Me detesté por lo intensamente vivo que me sentí, como si hubiera extraviado algo que aún no se había materializado. Me detesté aún más al desear experimentar esa emoción una vez más. Isaiah llegó la noche en la que todo se fracturó un poco más. Alrededor de las 2 de la madrugada fue la hora en la que me desperté. Era imposible calmar el apetito voraz. Era imposible mitigar la ansiedad que sentía en mi corazón. El individuo que no proviene de la calidez ni de los sueños, sino del reposo. Ariadna acumulación de tensión que se extiende sin encontrar alivio. Desperté descalzo y me encaminé hacia la escalera. La habitación de la cocina se encontraba en penumbra. La luz única provino de la luna que se colaba por la ventana. Allí se encontraba. Pilar es el nombre del individuo en cuestión. Ariadna Beth en ese lugar. Abstenerse de tomar agua. Joel, realizar movimientos. Estar únicamente en la oscuridad. En espera. Ocurrió durante la noche del martes. Ariadna, tormenta densa y veloz, se aproxima desde el occidente. Las sombras se cuelan por las ventanas, como si el firmamento me estuviera advirtiendo. Joel, embargo, no presté atención. Bárbara se encontraba fuera. Estoy en Chicago por motivos laborales. Hacía 4 días que no ocurría. Esa mañana apenas recibí un beso de despedida. Tomé su paquete y le informé que lo enviaría más tarde. Luego salí por la puerta sin preocuparme por si lo había extraviado o no. La lluvia comenzó a caer a las 6 de la madrugada. Comienza despacio y luego aumenta la intensidad. Documentos que, poco a poco, cambiaron el panorama exterior convirtiéndolo en una amalgama. Se encontraba recostada en la cama con un libro sin leer, la iluminación tenue, la televisión encendida y la casa sorprendentemente silenciosa. Isaiah, la potencia falló. Igual que la noche oscura, no se escucha ningún sonido proveniente de las ventanas. No hay spectacle, asasi, no hay resplandor al amanecer, nada más que el silencio y la lluvia. Aguardé su regreso. ¿No regresó? Kazuki lo tanto, encendí velas. En el cuarto de baño. Durante la noche hay una en mi apartamento, mirando a través de la ventana. La habitación adquirió una suavidad resplandeciente y un tono dorado. Tomé asiento en el suelo y me limité a inhalar y exhalar. Isaiah, fue cuando lo escuché. Los movimientos que realiza, delicados, pausados, con propósito. Se escuchó un golpeteo en la puerta, seguido de su suave murmullo, casi angustiada. «Oye, ¿todo en orden?» Confirmé que todo estaba correcto. Solo era cuestión de seguir adelante y tener la capacidad necesaria. No hay motivo para inquietarse. Permaneció en el lugar. En vez de eso, ingresó en el interior. Llevaba puesta una camiseta negra, impecable, protegiéndome de la lluvia en mi espalda. Debería haber estado junto a la ventana o haber entrado brevemente. Tenía el pelo revuelto. Parecía estar aumentando la velocidad. Me ofrecía a ayudarle con algo. Le acarició la cabeza. «No, solamente observé tu brillo. ¿Me gustaría revisar tu estado?» Justo en el umbral me encontraba. La luz de la lámpara iluminó su rostro y se reflejó en sus ojos. Se percibía una rigidez en su brazo, como si estuviera sujetando algo. Era incapaz de articular palabra. «Isaiah», en la oscuridad profunda entre los destellos, fue cuando él se expresó. «Esa jornada no tenía intención de encontrarte. Sin embargo, no logro sacarlo de mi mente». Las palabras flotaron en el ambiente como si las hubiera arrancado de su interior
y las hubiera dejado caer entre nosotros. No regresaré. No tengo intención. Mi corazón se escapó. Sentí un nudo en la garganta. Ante la falta de palabras, opté por guardar silencio. Me limité al observarlo y él correspondió con la mirada. Cada fibra de mi ser resonó con la certeza de que este instante era crucial, el momento en que los destinos se entrelazarían o se separarían. Yo, el embargo, permanecí inmóvil. No lo hizo hasta que dio un paso hacia adelante. Isaiah, uno más. Acércate más. Lo bastante cerca como para percibir un olor desagradable, sucio o fresco. Nos encontrábamos en ese lugar, caminando bastante. Un momento de quietud se hizo presente. Noté que mi respiración se calmó. Isaiah, con delicadeza y lentitud, temblando. Él se aproximó a mí y me dio un beso. Breve, casi alcanzado, sorpresivo, erróneo, no obstante, verdadero, tan dolorosamente verdadero. Los labios de ella irradiaban calidez y amabilidad, como si estuvieran haciendo una pregunta, sin esperar una respuesta. Al salir, no intercambiamos palabras. Nos encontrábamos en ese lugar, compartiendo el mismo aire. La distancia entre nosotros se llenaba de un silencio denso por las palabras que quedaban sin pronunciar. Observé su presencia con detenimiento. Su mirada se posó en mí. Kazuki, un breve momento, experimenté todas las sensaciones. Anhelo, remordimiento, anhelo, sonrojo, tranquilidad y una emoción adicional que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Querido, requerido, latente. Me gustaría expresar, detente, debería ir a haber detenido y dicho, ¡alto! Yo el embargo. La realidad es que no deseaba concluir. Al día siguiente, todo se vino abajo. No le sentó mal. La vivienda parecía estar consciente de que algo había sido modificado. Las paredes lucían más imponentes. El ambiente se percibe algo excesivamente sereno. Hasta la luz que entraba por las ventanas lucía distinta, con una intensidad inusual. Desperté a una hora más temprana de lo común. Decidí no tomar el riesgo de dirigirme hacia él en la salida. No deseaba contemplar su expresión facial, o aún peor, no percibir absolutamente nada. Preparé café, pero al probarlo, supe que no estaba bueno. Sentado en la silla de la cocina, con la mirada perdida, intentaba inhalar como si mis huesos no se estuvieran desvaneciendo. Ariadna, hora después, Pilar bajó las escaleras. Antes de visualizarlo, escuché el sofá de las escaleras, observando cómo el último escalón siempre quedaba en silencio. A excepción de hoy, cada movimiento resonaba. Ingresó a la cocina en silencio una mañana apacible y se encaminó directamente hacia la nevera. No recibí su mirada, en ninguna ocasión. Tenía algo que expresar. Hazle la pregunta sobre su forma de descansar durante la noche. Indaga por el significado de la velada anterior. Hazle la pregunta sobre si sentía poca aversión hacia mí. Yo, el embargo, me fue imposible hallar las palabras. Y él no nos brindaba ninguna. Caminamos alrededor como si fuéramos visitantes en un lugar desconocido. Atentos, reservados, prudentes. El peso del beso flota en el aire entre los dos, silencioso y abrumador. Kazuki, ¿qué reina esta ausencia de sonido? Resultó ser más grave que la responsabilidad, más desagradable que la vergüenza. La falta de presencia fue determinante. Estuvo presente en el lugar, pero luego se retiró. Tomó asiento en la mesa. Consumió un paquete de cereales en silencio. Tomé asiento en el sofá con la intención de redactar utilizando mi teléfono móvil. No estaba dedicando mi atención a ninguna lectura en ese momento, observándolo desde el borde de mi campo visual, tratando de descifrar los rasgos en su rostro, la profundidad en su mirada. Isaiah, de desayunar, recogió el envase y se dirigió hacia la pared. Y en ese lugar me quedé sentado. Aún me siento vacío. Esa mañana, Bárbara regresó a su hogar más tarde de lo habitual. Colocó su bolso junto a la entrada. Al abrirlo, consultó: ¿está todo en orden por aquí? Como si estuviéramos colegas atravesando la sala juntos. «Muestra una sonrisa», asintió con la cabeza. «Todo marcha correctamente. Es una verdadera pena». No se percató de mi indecisión. No se percató de lo calmadamente que sostenía la bolsa en mi mano. No logré comprender cómo fue que mi voz se quebró. Lanzó un grito, se dirigió hacia la pared y se sumió en su característico mutismo. Compartimos una cena esa noche. Nosotros tres, como si fuéramos una familia.
Bárbara está sentado en el extremo de la mesa revisando los correos electrónicos entre los documentos. Pilar se encuentra alejado de mí, con la mirada fija en su plato, apenas probando la comida. Actuando como si la comida no tuviera la textura de papel. Nadie expresó muchas palabras. Bárbara emitió una observación acerca de las condiciones meteorológicas. Tuve que fingir una sonrisa. Pilar no dio señales de vida. No recibiría mi mirada. En ninguna ocasión. Se encontraba a una distancia considerable. Siento un frío que me hace sentir como si ya no me conocieran a mí mismo. ¿Quizás así sea? Eso no era así. Decidí acostarme pronto. Manifestó padecer una molestia en la cabeza. Isaía. Permanecí en ese lugar, observando el firmamento, experimentando una soledad más profunda que en ningún otro momento de mi vida. Más que nunca después de aquel beso. Al comprender la sensación de ser observado una vez más, ahora tenía claridad sobre sus emociones. Conocía la sensación de despedirse de él. Continuaba cuestionándome si fui la causa de su ruina. ¿He causado algún daño irreparable en él que no se pueda reparar? Es simplemente un joven, pero actúa con una masculinidad salvaje. Todavía lo tiene en mente. Yo tendría que haber sido la persona madura en esa situación. Quizás no lo estropeé en lo más mínimo. Quizás cometí un error grave. Quizá aquella parte de mí que traté de mantener, la parte que aún conservaba bondad, decencia, vaciló. Quizá eso fue lo que se esfumó en ese instante al permitir que el silencio nublara mi raciocinio más acertado. A pesar de ello, en los rincones más callados de mi pensamiento, en aquellos que me aterran reconocer incluso ante mí misma, me siento confundido por la manera en que me observó previamente, como si me importase en lo más mínimo, como si aún conservara algo bello, actuando con valentía al expresar su opinión. Me detesté por haberlo perdido. Yo, el embargo, terminé perdiéndolo todo de todas formas. Llevo varios días sin poder conciliar el sueño. En realidad, no. Al cerrar mis ojos, todo regresa a mí. La luz de la lámpara se deslizaba, proyectando su sombra en la entrada, la dulzura de sus labios, la sensación del aire, justo antes de traspasar un límite infranqueable. Sigo recreándolo, paso a paso. Cada pausa, cada gesto, cada instante que nos condujo a esa situación. Me cuestiono en qué momento perdí mi esencia. Intenté distraerme, realicé la limpieza del hogar en 2 ocasiones, enseñé el abecedario a mi mascota felina, organicé de nuevo el armario de ropa blanca, con la esperanza de que mis pensamientos se volvieran más agradables, ordenados y llevaderos. No realicé esa acción. Hasta busqué ayuda profesional. Me encontré con una mujer de mirada cálida y manos delicadas que me preguntó cuál era el motivo de mi presencia. Al abrir mi boca, no emití sonido alguno. Me resultaba imposible lograrlo. ¿Cuál es la forma adecuada de comunicar a alguien que has sobrepasado un límite con tu hijo? ¿Cómo logras expresarlo verbalmente sin que tu propia timidez sea un obstáculo? Kazuki lo tanto, no fui sincera. Expresé que me encontraba distanciada, que mi esposo se había alejado emocionalmente y que me percibía desatendida. Es cierto, pero no es la verdad absoluta. Así que comencé a redactar. He plasmado en papel cada detalle de esta narración, intentando liberarla de mi interior y aprisionarla en tinta oscura, lejos de lastimar a otros. Quizás así logre visualizarla como lo que realmente es. Una revelación, no una súplica de perdón. No estoy segura de merecerlo, pero quizás comprenderlo sea simplemente una forma de darle sentido a todo, ya que aún no logro identificar cómo nombrar lo ocurrido. Me pregunto aún, ¿acaso fui yo el depredador? ¿O simplemente se trataba de apetito, debido a una dolencia? Buscaba algo que le habían negado durante mucho tiempo y, al aparecer finalmente, lo hizo en el rostro y momento incorrectos, dejándome sin palabras. ¿Tenía pleno conocimiento de sus acciones? La verdad tiene un lado sombrío. Siempre se ha mantenido de esa manera. En esta narración no existen límites definidos, solo contornos blancos y decisiones a medias que desencadenaron consecuencias concretas. Resulta difícil encontrar una explicación para lo ocurrido. Sin embargo, es innegable que experimenté emociones que llevaba tiempo sin sentir. Fue algo inesperado, una sensación que despertó en mí una vitalidad que creía perdida. Detesto lo mucho que me preocupa ese asunto. Me pregunto si Pilar compartió con alguien, ya sea un amigo, un colega o incluso su madre biológica, a quien no apreciaba al principio.
Me pregunto si siente aversión hacia mí en este momento, si piensa que lo controlé, si experimenta vergüenza al recordar esa noche. Isaiah, me cuestiono si también siente dolor. Si te encuentras recostado en tu cama observando el cielo como yo, sin comprender su significado, considero terminar con Bárbara, tomar una caja, comunicarle mi necesidad de espacio, expresar mi tristeza genuina sin revelar la razón específica. Entonces, ¿cuál sería la siguiente acción a tomar? ¿Iniciar nuevamente? ¿Recrear esta narrativa en una existencia distinta y hacerme pasar por una persona que no soy en realidad? ¿Podría llevar a cabo alguna de estas acciones de manera adecuada? ¿O acaso estoy huyendo de las consecuencias de mis propias acciones? No importa a dónde vaya, siempre sigo siendo la misma persona. La mujer aún traspasó un límite con alguien a quien debía haber cuidado. La mujer sigue permitiendo que su apetito tome el control sobre su razón. La mujer permaneció en la oscuridad sin expresar objeción. Jamás tuve la intención de lastimar a alguien, ni siquiera a Pilar, ni siquiera a Bárbara, ni siquiera a mi propia persona. Yo, el embargo, en la tranquilidad de mi soledad personal, me transformé en una persona ajena a mí misma. ¿Te has sentido alguna vez tan desapercibido, tan totalmente ignorado por aquellos que debían amarte, que llegaste a realizar algo que jamás creíste posible? ¿Hay algo que sea irrecuperable? ¿Hay algo que resulte imposible de explicar sin adoptar el papel del antagonista, la persona perjudicada o incluso ambos a la vez? ¿Te has encontrado alguna vez frente al espejo sin poder identificar a la persona reflejada en él? La razón por la que lo hice. Y tengo plena certeza de que no estoy sola en esta situación. Existen situaciones que llevamos en el silencio debido a que la realidad resulta demasiado abrumadora para expresar con palabras. El miedo al juicio nos preocupa, de la negativa. Si se afirma que debemos soportar cualquier sufrimiento al que nos entreguemos. Yo, el embargo, la falta de comunicación no soluciona los problemas. Kazuki, favor, asegúrate de elevar únicamente la altura de los muros. Entonces, soy yo quien se encarga de solucionarlos. Aquí tienes mi relato. No es cuestión de caer bien, no gracias a la atención recibida. Yo, el embargo, es posible que alguien se encuentre sentado en su habitación en completo silencio, observando el cielo a las 2 de la madrugada, cuestionándose si es la única persona que ha experimentado este tipo de sentimientos. Tú no cumples con esa función. ¿Alguna vez has llevado a cabo algo extraordinario con el único propósito de recuperar la sensación de estar realmente viva? Si en algún momento te has enfrentado al desafío del aislamiento, de la introspección, de un misterio que te atormenta en la oscuridad de la noche, hazme saber en la sección de comentarios. No es necesario extenderse demasiado, tan solo lo necesario para recordarte que todavía posees la capacidad de expresarte. Tu historia también es relevante. Si algo de esto resonó intensamente en tu interior, si logró hacerte sentir menos sola, más acompañada o un poco más comprendida, haz el favor de darle me gusta a este video. Hazte miembro, permanece aquí. Cada semana en Shocking Infidelity Saga compartiré relatos como este. Relatos que nadie se anima a relatar. Yo, el embargo, aquellas que resulta imprescindible escuchar. En ocasiones, las verdades auténticas son las que nos brindan la mayor libertad. Y en caso contrario, Kazuki, favor, mantén presente esta información. La soledad no hiere. Se introduce suavemente, con tranquilidad, sin causar alarma. Si no prestas atención, si optas por el silencio, se apoderará de aspectos tuyos que jamás compartirías. Elementos irreversibles.